Castilla de los negros encinares, labriegos trasmarinos y pastores trashumantes, arados y merinos, labriegos con talante de señores, pastores del color de los caminos. Durante el siglo XIII, los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra se unen por primera vez para dar un impulso definitivo a la ocupación de Al-Ándalus. La batalla de las Navas de Tolosa precipita el fin de la España musulmana. Castilla se encuentra con enormes extensiones de terreno repobladas que debe organizar. Las ciudades castellanas viven un siglo de esplendor comercial con el desarrollo de las ferias y el comercio de la lana. Como consecuencia del nuevo poderío urbano, se construyen las grandes catedrales góticas. El castellano, de la mano de Alfonso X el Sabio, continúa avanzando a ritmo de romance. Pero durante la segunda parte del siglo XIV, Castilla vive grandes convulsiones. La peste negra, los movimientos antisemitas y continuas guerras civiles tras la llegada al poder de una nueva dinastía, los Trastámara. Fruto del crecimiento de las hostilidades en Tierra Santa, nacen las órdenes militares. Vinculados a la Orden del Císter, los cruzados dedican su vida a la lucha contra el Islam. La primera y más importante es la Orden de los Caballeros Templarios. Hay distintos tipos de organización dirigida a la guerra, entre comillas, santa, por la cristiandad. Tienes, por un lado, las órdenes militares, que son, digamos, el monje soldado, la idealización de ese monje guerrero que va a luchar religiosamente, entre comillas. Pero luego también hay una serie de hermandades civiles que tienen el mismo espíritu. Sus tropas son vitales para la reconquista. Ocupan territorios y levantan castillos para defenderlas. Como recompensa, reciben grandes extensiones de terreno que reparten entre sus caballeros. Los caballeros de las órdenes, que son monjes soldados, edifican poderosas plazas fuertes que son a la vez castillos y monasterios. Apenas ha pasado medio siglo desde la ocupación de Toledo por Alfonso VI, pero una serie de circunstancias han hecho florecer en los reinos peninsulares un sentimiento hispánico que el rey castellano jamás habría sospechado. Los tributos cobrados a los musulmanes se han convertido en fortificaciones, ejércitos y castillos cristianos que salpican la península. La ambición de monarquía y clero es inagotable y ambos sueñan con la incorporación de nuevos territorios. Las órdenes militares están deseando entrar en combate para recibir recompensas. Por su parte, la Iglesia ha robustecido el pensamiento cristiano con la introducción interesada del concepto de cruzada. La batalla de las Navas de Tolosa es un hito en la historia de España. Es la consecuencia de la unidad de varios reinos cristianos frente al enemigo común islámico. Apoyado por el Papa Inocencio III y el arzobispo de Toledo, Alfonso VIII de Castilla, reúne un gran ejército de castellanos, navarros, portugueses y aragoneses. La victoria abre a los cristianos las puertas de la actual Andalucía. A partir de aquí y en apenas 40 años, un colapso musulmán reduce su dominio al Emirato de Granada. El rey castellano Fernando III, llamado el Santo, tras unir en su persona los reinos de Castilla y León, inicia una ofensiva militar hacia las taifas de Al-Ándalus. Es un gran estratega con aires de cruzado que sabe entenderse con la corona de Aragón. Toma y repuebla Córdoba, Sevilla y Jaén. El reino de Granada se reconoce vasallo de Castilla, por lo que Fernando III renuncia a su conquista. Tras un pacto con la corona de Aragón, consigue una salida estratégica al Mediterráneo a través de Murcia, reino que incorpora a la corona castellana. Fernando III pone en práctica los repartimientos de tierra entre la aristocracia, que empieza a acumular grandes latifundios. Al mismo tiempo, para frenar la acaparación por parte de la nobleza, la Iglesia y las órdenes militares, lleva a cabo un reparto de tierras también entre campesinos para asegurarse los impuestos reales. La mayor parte de los musulmanes son expulsados de las ciudades conquistadas,
aunque el ámbito rural continúa poblado de mudéjares. La minoría judía, la minoría islámica que queda en las ciudades, tienen sus oficios especializados, vamos a decir, dentro de lo que hay en la ciudad en general, y por eso sobreviven ahí. O sea, no se quedan porque simplemente se les tolere, sino también porque prestan un servicio determinado. La repoblación se hace con campesinos y ganaderos cristianos que trasladan sus formas de vida a las urbes. Sevilla se transforma en una ciudad comercial gracias a la llegada, además, de francos y genoveses. La conquista de Sevilla obliga a Castilla a crear una flota capaz de controlar el estrecho de Gibraltar, vital para el tráfico marítimo. Los hombres del medievo ven en la ganadería el mejor sistema para la subsistencia. Debido a las variaciones estacionales, los ganados viajan continuamente en busca de los mejores pastos, estimulando así la reconquista. Esta situación facilitará el desarrollo de la trashumancia. Los beneficios de la ganadería y la capacidad recaudatoria de la corona impulsan el comercio castellano. La mula es el medio de locomoción por excelencia. Permite recorrer de 65 a 80 kilómetros diarios. Entre la soledad del rebaño, el pastor aprovecha su tiempo para tallar la mejor madera de encina, dura y resistente, con la que perfila la forma del badajo. Una buena talla garantiza el mejor sonido. El trabajo se refina con la lima y, tras confirmar que no hay aristas, se agujerea para colocarlo en el cencerro. Un trabajo artesano del pastor que dirige una orquesta de cencerros y balidos. Al hilo de las ciudades y la organización de los municipios, se organizan también otra serie de instituciones, como por ejemplo la Mesta. La Mesta empieza a organizarse a través de las cañadas. Son 4 cañadas principales y aparecen 4 mestas, digamos 4 grupos de pastores que controlan cada una de las cañadas. ¿Qué pasa después? Llega un momento en que al rey le interesa unir todo ese tráfico, unir todo ese flujo y empezar a cobrar unos impuestos centralizados, vamos a decir, sobre todo este tráfico de ganado. La expansión de la ganadería perjudica a la agricultura al extenderse los pastos en detrimento de los cultivos. La ruta de Santiago ha dejado paso durante el siglo XIII a otras rutas transversales que cruzan la península de norte a sur. El eje lo forman los puertos cantábricos, Burgos, Toledo y Sevilla. El comercio se concentra en Burgos por ser cruce de rutas de la península y tener fácil comunicación con la meseta castellana. Las sacas de vellones de lana son enviadas hacia los puertos del Cantábrico y de ahí embarcadas hacia Inglaterra y Flandes. Debido a la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, toda la parte del canal no pueden pasar barcos, lógicamente, y entonces todo el comercio con la Hansa, con los países del Báltico, con los Países Bajos, digamos que tiene un freno muy grande y no puede importar lana inglesa tan fácilmente. ¿Qué pasa entonces? Que se empieza a meter la lana española en el mercado. A partir de la construcción de las naves y barcos que conquistaron Sevilla, se desarrolla en Santander, Laredo y Castro Urdiales una importante labor astillera. Para defender la costa andaluza, nace una industria naval destinada a la construcción de navíos de guerra. El mar alrededor de España. Verde Cantábrico, azul Mediterráneo, mar gitana de Cádiz. La concesión de fueros facilita el crecimiento de las nuevas ciudades. Estos pasan de ser orales a escritos. Un fuero son una serie de normas, por ejemplo, pues si usted se instala en esta ciudad durante 5 años con toda su familia, va a tener menos impuestos, va a tener unos privilegios para vender, unos privilegios para establecerse en la tierra y le vamos a dar tierras que van a ser suyas dentro de unos años. Pues eso, claro, evidentemente motiva mucho a la gente.
Otro privilegio muy interesante es el de Domiciano. Si usted ha matado a un hombre, vamos a decir, en Burgos, y si usted se va a instalar en la frontera, justo en la línea de la frontera, pues le vamos a perdonar este crimen, siempre que usted esté dispuesto a defender la ciudad o el castillo de tal cuando lo ataquen los granadinos. Como órgano de control en los municipios surgen las hermandades. Se ocupan de mantener el orden y perseguir a los malhechores. El rey se sirve de estas milicias para defender la monarquía castellana de la nobleza. Fruto de la creciente trascendencia de los sectores urbanos, aparecen las cortes, donde están representados nobleza, clero y ciudadanos. A ellas les corresponde jurar al soberano y a su heredero, dar consejos al rey y recaudar tributos extraordinarios. Se reúnen cuando el monarca las convoca, aunque en ocasiones arrancan del rey la concesión de reuniones periódicas. Se desarrollan en Castilla ciudades como Medina del Campo y Valladolid, marcadas por el nuevo espíritu comercial que generan las ferias. La vida en las ciudades incorpora en los reinos cristianos algunas novedades. Se extiende, por ejemplo, la cultura del lujo. La tierra ha dejado de ser el único símbolo de poder. Ahora lo son los vestidos y las joyas. Los ricos comerciantes y los nobles rivalizan en la ostentación de riqueza. Tanto es así que incluso las cortes regulan la importación de manufacturas para detener la inflación. En esta época se generaliza el uso de los apellidos, aunque su empleo viene de épocas anteriores. Los nuevos pobladores de las tierras conquistadas buscan sus señas de identidad empleando como apellido los nombres de los lugares de los que proceden. También son comunes los apellidos ligados al oficio o al nombre del padre. De hecho, la terminación visigoda «ez» significa hijo de. Fernández, por ejemplo, sería el apellido empleado por el hijo de Fernando, y Álvarez, hijo de Álvaro. La idea de linaje está presente en todos los grupos sociales. Se cree que en la sangre se transmite la virtud y los servicios de los antepasados. Cada linaje da derecho a recibir mercedes o beneficios del rey durante 3 generaciones. Esta idea subsiste también entre los plebeyos. A través de su sangre se prolonga la vileza de sus ancestros y en ocasiones hasta las condenas, conceptos que dificultan el ascenso social. Esta mentalidad redunda en un gran interés por el saber genealógico. Los nobles buscan un entronque mítico en los dioses de la antigüedad clásica o en personajes del Antiguo Testamento. La heráldica fascina a los nobles castellanos. Los nobles patrocinan iglesias y capillas al frente de las cuales colocan a algún familiar. Será en esas capillas donde descansen sus restos eternamente. La Iglesia de esta época crea el argumento ideológico del matrimonio. Es un sacramento y, por lo tanto, indisoluble. A través del matrimonio se regula la propiedad de la tierra y se asegura en los descendientes las manos que la trabajen. Las campesinas combinan labores domésticas y la cría de sus hijos con las propias de la agricultura. A medio camino estaría la mujer burguesa de la ciudad. Esa mujer tiene que producir hijos, al fin y al cabo. Vale, es verdad que tiene un papel, digamos, tradicional de producir hijos, pero por otra parte, esa mujer es importante para la comunidad de esa ciudad, porque precisamente por su papel de educar a esos ciudadanos y porque ella hace que el hombre se quede estable en ese sitio. Las ciudades de repoblación necesitan gente que las defienda. Las damas de las capas sociales más elevadas llevan una vida muy diferente. Son halagadas por caballeros que ven en ellas un alma que conquistar mediante los recursos más refinados del galanteo. Es el amor cortés. Al ritmo de las conquistas castellanas tiene lugar una importante revisión del sistema cultural cristiano. El saber deja de concentrarse en monasterios y catedrales y pasa a las universidades. Las primeras se fundan en Palencia y Salamanca, ciudades a las que se desplazan los estudiantes.
Se toma conciencia de la riqueza que constituye el acceso a 3 culturas, la cristiana, la islámica y la judía. A la vez entran corrientes culturales del otro lado de los Pirineos. Alfonso X, con un marcado carácter enciclopédico, reúne el saber de la época en castellano y la mejor poesía escrita en gallego en las cantigas de Santa María. A través de la Escuela de Traductores de Toledo, coordina trabajos de historia, astronomía, ciencia y derecho, mientras descubre en el ajedrez toda una actitud ante la vida. El Código Legal de las 7 Partidas es su proyecto más grandioso, donde se tratan todos los aspectos posibles de la vida política y social con fuerte influencia del derecho romano. Pero su erudición y supuesta modernidad contrastan con un fuerte sentimiento religioso y una pésima labor política al frente de Castilla. En el siglo XIV aparecen los primeros libros de aventuras caballerescas y libros de viaje en romance. Los romances calan en el gusto popular. De tradición oral, son cantados por juglares al servicio de los nobles. Y aunque gustan al pueblo, lo que reflejan es el ideal caballeresco y los valores militares de la frontera. La indumentaria del caballero está preparada específicamente para el campo de batalla. Lo primero es defenderse del frío con unas calzas. La cota de malla que le cubre hasta la cabeza le defiende también del acero enemigo. La capa debe ser lo suficientemente amplia para permitirle libertad de movimientos. La espada de acero empuñada por el guante. El casco defensivo. Y la lanza recta, como lo es su moral. El escudo, generalmente de su orden, fundamental para ser reconocido por aliados y enemigos. Ayer estrella de su tiempo, hoy solo un souvenir, patrimonio de nuestra historia. La alta nobleza castellana del XIV y del XV, protectora de las artes y de las ciencias, está muy atenta a la evolución de la cultura en Europa. En la corte de Juan II de Castilla hay un brote humanista que trae cierto espíritu laico con conceptos nuevos como el individualismo o el mecenazgo. El gótico, como todos sabemos, es un arte internacional, europeo, se puede decir, y tradicionalmente se fija su comienzo en Francia, y más concretamente en París, en la Basílica de Saint-Denis, gracias a un abad un poco viajero, que se llamaba Suger y que decidió hacer un viaje por Italia y aprender un poco sobre los estilos arquitectónicos en Italia, y luego importó todas estas ideas que él un poco había cogido a Francia y desarrolló un estilo más o menos nuevo. ¿Y cómo entra este estilo en España? Por la peregrinación. El arte gótico se sirve de las nuevas soluciones arquitectónicas. Emplea el arco apuntado, la bóveda de crucería, arbotantes y contrafuertes. Además de un centro de devoción y sede de altas jerarquías eclesiásticas, la catedral constituye un elemento muy importante de la ciudad y un taller de formación permanente. El gótico se impone también en las construcciones civiles, sobre todo en castillos. La verticalidad típica del gótico se manifiesta en las formas alargadas de sus esculturas, que se concentran en el exterior de las catedrales. Se extiende una pequeña estatuaria destinada a iglesias rurales o al uso privado de aristócratas. Orfebrería, miniatura, tejidos y sobre todo el arte de las vidrieras, a través de las cuales los edificios se llenan de luz. Se difunde la pintura religiosa sobre tabla, con ausencia de profundidad y con rostros dulces y serenos. El famoso retablo gótico es una narración en imágenes de historias de la Biblia y de la vida de los santos. El mundo figurativo de la pintura gótica representa un universo de gracia, de belleza, de quietud y de equilibrio. En el siglo XII, con la reforma del Cister, la orden de Cluny ha vivido su ocaso.
Un gran cisma que afecta a todos los estados católicos divide a Europa en dos obediencias, la del Papa de Aviñón y la del Papa de Roma. Edificios destruidos, crisis de poder, declive de vocaciones. Una serie de órdenes nuevas van a empezar a intentar luchar contra esta crisis, pero dentro de la propia Iglesia se están gestando fuerzas que intentan luchar contra eso también. ¿Y qué aparece entonces? Las órdenes mendicantes. Franciscanos y dominicos van a ser los abanderados de la nueva Iglesia, vamos a decir entre comillas. Sujetos a una vida austera y de pobreza, demuestran un alto nivel intelectual. La crisis general que asola a Europa también afecta a Castilla. Las malas cosechas, la crisis de comercio y subida de precios afectan a una población débil, mal alimentada. Desde Asia llega la peste negra. Los mongoles atacan en Crimea a marinos genoveses, arrojando sacos de ratas negras y cadáveres infectados. El virus viaja en barco a través del Mediterráneo. Cuando la peste llega a Castilla, acaba con la cuarta parte de los castellanos. Hay miles de súplicas de distintos pueblos a los reyes pidiendo por favor que les reduzcan los impuestos, porque los impuestos se repartían, no es como actualmente, sino que se adjudicaba una cantidad al municipio o a la comunidad o al grupo que fuera, y esa cantidad se repartía entre la gente. Si la cantidad era fija y venía de época anterior a la peste, resultaba absolutamente desmesurada después de la peste, porque quedaban poquísimos. Al empezar la enfermedad, les salían a las hembras y a los varones en las ingles y en los sobacos unas hinchazones que alcanzaban el tamaño de una manzana o de un huevo. Y en poco tiempo, estas mortíferas inflamaciones cubrían todas las partes del cuerpo. Despavoridos, hombres y mujeres se refugian en el campo. Cuando los efectos de la peste remiten, Castilla se encuentra con sus principales ciudades deshabitadas. Se inicia una nueva emigración del campo a la ciudad que llena las urbes castellanas de mendigos y vagabundos. Las guerras entre Castilla y Aragón y las contiendas civiles castellanas son otra de las convulsiones que viven los castellanos. Durante 10 años se vive la guerra de los dos Pedros, al final de la cual se pone de manifiesto la hegemonía castellana. Cuando termina la guerra, Pedro el Cruel, rey de Castilla, es sometido a una campaña de descrédito. Se le acusa de colaborar con los judíos. Su hermano bastardo, Enrique, se subleva y ante los ojos de Bertrand y Guesclin pelean a muerte. La victoria de Enrique entroniza una nueva dinastía, la de los Trastámara. La población castellana ha vivido una terrible guerra dinástica y está pagando los efectos de la peste negra. Los judíos no son sino el chivo expiatorio. Generalmente cercanos a los círculos de poder, son detestados por el pueblo. En 1391, en Sevilla, tiene lugar el gran pogromo y es saqueado el barrio judío. Se producen matanzas y el aniquilamiento de las grandes juderías andaluzas. Es curioso saber que los principales tratadistas antisemitas eran conversos, porque de alguna manera están justificando su conversión y están diciendo que la religión a la que se han convertido es la mejor y que tienen que demostrar que la otra era peor. Eso les va a crear una aceptación del lado cristiano, pero están generando un movimiento en contra de sus propios antiguos correligionarios. El movimiento antisemita se extiende a otras ciudades, lo que origina conversiones en masa. Estando el rey de Castilla en Segovia, supo cómo el pueblo de Sevilla había saqueado la judería. Muchos judíos se habían convertido en cristianos y otros muchos habían muerto. Pero más fue por la codicia de robar que por la propia devoción. La comunidad judía que se mantiene fiel a su religión se ve empobrecida y tiende a abandonar las grandes ciudades. Los conversos mantuvieron su influencia en la corte, pero suscitaron el rechazo de judíos y cristianos.
La mayor parte de los viejos linajes de la alta nobleza castellana desaparecen fruto de la ferocidad de la guerra civil, de las epidemias precedentes y del empobrecimiento de muchos nobles. La nueva nobleza es la auténtica base política y social del nuevo régimen. Ven en la ciudad y en la proximidad a la corte una ocasión para progresar. Todos han recibido terrenos y cargos como recompensa por los servicios prestados. La nueva nobleza solo aspira a ejercer el poder por su cuenta. Se instalan en las ciudades, donde se construyen bellas mansiones y casas con escudos y torres como símbolo de sus pretensiones sociales. La nueva dinastía realiza un gobierno de colaboración con un grupo de nobles que tienen un interés obsesivo por ganar influencia dentro de la corte. La amenaza más seria para los Trastámara se produce en el reinado de Juan I, quien reclama para Castilla el reino de Portugal. Los portugueses, ayudados por arqueros ingleses, obtienen una sonada victoria en la batalla de Aljubarrota. Mediante el compromiso de Caspe, aragoneses, valencianos y catalanes deciden que una línea de los Trastámara reine también en Aragón. El elegido es el rey Fernando I de Antequera. En la corte de Juan II aparece en la historia de Castilla la figura del privado o valido. El más destacado es Álvaro de Luna. Apoyado en él, el rey se sirve de su poder real absoluto para confirmar que se halla por encima de la ley y que es el vicario de Dios. Su poder pretende arrinconar al de las Cortes. La debilidad de dos grandes reinos cristianos peninsulares fue lo que les impulsó a unirse en una sola corona. En 1469, Isabel de Castilla y Fernando el Católico, primos entre sí, falsifican una bula papal que les permita casarse aún siendo primos, y se esconden en una pequeña iglesia para contraer matrimonio. Este humilde enlace es el germen de la posterior unión dinástica que alumbrará uno de los mayores imperios de la historia universal. Castilla, España de los largos ríos que el mar no ha visto y corre hacia los mares. Castilla de los páramos sombríos, Castilla de los negros encinares.